Hola, esta es una nueva iniciativa para la narración que hemos hecho en alguna otra oportunidad, pero esta vez la vamos a hacer de manera diferente. Corta, relacionada con la ficción del libro Doctor Julepe, que ya hiciéramos una larga exposición, y una pequeña comparación con la realidad. Recordarán que este es un médico que trabajaba en el área rural de la vieja Banda Oriental en 1886, recibido del cual se vino al interior agreste de aquellas épocas y tomó a uno de sus pacientes, como también las recorridas que hacía, vivencias que un abuelo decidió contarle a su nieto para que la historia no quedara en el olvido. El abuelo se arrinconó en su sillón y se sentó y vio entrar a su nieto con toda velocidad y le grita desde lejos: ¿Qué pasa, gurí? ¿Te ha picado una víbora? No, abuelo, quiero saber más del doctor ese que usted siempre me habla. Lo quiero saber antes que usted se duerma. Te picó la historia, ¿no? Lindo, lindo. Habían pasado los años y el nieto, Antoñito, crecía a la par que el abuelo narrador iba avanzando en sus años y envejecía paso a paso. Apuraba los diálogos porque sabía que su tiempo de vida ya era corto y comprendió que la única manera que tenía de que la historia trascendiera era contársela a su nieto, que ya con sus 12 años sabía, se la iba a comentar a sus amiguitos, y con eso ya empezaba la cadena hacia otros niños y la historia no quedaría en el olvido. Porque en su vida de campo lo había visto: los ejemplares más jóvenes siempre son los que más enseñan, porque aprenden primero de sus padres, pero después se transforman también a su vez en maestros. Son los que transmiten entusiasmo, y en estas historias es la infancia y la adolescencia la que transmite ese entusiasmo. ¿Quién no recuerda aquel había una vez de nuestros abuelos, tías o de nuestras madres cuando teníamos 5, 6 o 7 años? Así que el abuelo vio que esa era su oportunidad y que la vida de este médico no podía caer en el olvido. Y vaya que si su nieto lo estaba escuchando. La enferma ya no se movía ni daba esos gritos de lamentos que dio cuando Julepe llegó al rancho más alejado de la ciudad. Bueno, parece que logré calmarla, pensó el doctor Julepe. Su mente voló a París, donde hizo sus estudios, reminiscencias que le venían cuando la paz reinaba a su alrededor. Cómo lo empezaron a rodear, porque era morocho, de buena estatura y sabía operar. Eso le daba un halo de prestigio que lo hacían que lo invitaran a salir cada fin de semana, especialmente las chicas. Y en él, que la medicina no era mucho de su convencimiento, le fue ganando el entusiasmo y lo empezó a seducir y hasta aceleró sus estudios para volver cuanto antes a su patria. Aunque su padre... Bueno, de pronto, al fondo de la habitación: «Usted, doctor, ¿qué hace que no atiende a su pueblo? Usted, presidente, está dejando sola a la gente a la que le prometió». «Oh, ya volvió a despertar esta pobre mujer delirante», se dijo Julepe. «¿De dónde sacará esas ideas?» Abuelo, el doctor,
¿Sabía qué era lo que tenía la enferma? Ah, Antoñito, eso sí que es un misterio, porque él estaba preparado para las dolencias físicas, pero no para las otras. ¿Cómo? ¿Cuáles otras? Las del alma, las del interior enloquecedor de esas personas que se les escapan lo que saben y no tienen idea de dónde viene esa información. Abuelo, ¿usted dice que era maga, que veía el futuro? Algo así, sí, debe ser algo de eso. En el campo reinaba un silencio atronador. Julepe salió al frente del pobre rancho y llamó al muchacho esclavo que le había ido a buscar a su casa desesperado. ¡Hey! ¡Hey! Gurí, vení. Decime, ¿desde cuándo estás acá, en este rancho? Bueno, balbució con miedo el pobre muchacho. No tenga miedo, mijo. Yo no lo voy a denunciar, ni voy a decir que usted vino de allá, detrás de la frontera, porque eso se nota. Dígame, la doña que me trajo escondido, porque dice que nosotros allá en Río Grande somos más jóvenes y más guapos. Eso ya lo sé, lo sé. Pero ella siempre estuvo así. No, fue un día que vino una amiga suya, creo, o una hermana de allá, y le trajo unas plantas, unos yuyos y unos jugos, y la mujer extraña se puso como rara. Sí, la señora se dormía largas horas, y cuando despertaba empezaban los lamentos. Era como si visitara a otros mundos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, ella decía que los portugueses iban a ser derrotados en la guerra y que no iban a venir más y que acá en este suelo iban a suceder cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas? No lo sé. Presidente, independencia, que los campos iban a llenar de frutos y de cultivos, de ganado. Eso, yo no tengo nada que ver, ¿eh? Era ella la que lo decía, yo no sé nada. Y esa señora, hermana, amiga o lo que fuera, ¿dónde está ahora? Ah, no sé. Se fue enseguida que la dueña del rancho empezó a gritar y a soñar y a delirar con fiebre. Se fue. Yo no la vi nunca más. Bueno, mijo, tráigame esos yuyos que le pedí, un poco de miel y una palangana con agua tibia. Ya, señorito, ya le traigo, ya vuelvo. El tiempo en la mente de Julepe no lo dejaba tranquilo. Revoloteaban en él esas imágenes y fiestas de su soñado futuro y se decía entonces, ¿qué hago yo aquí en este rancho tan alejado del pueblo? ¿No debería estar yo en la gran capital de mi país donde siempre soñé? Ah, sí, debo esperar la fiesta que dice mi padre que va a dar en su gran establecimiento rural. Mi padre, mi padre. Había momentos que Julepe dudaba hasta de su origen. De pronto, usted, presidente, ¿usted qué hace acá? ¿Por qué abandona a su gente? ¿Por qué no cumple lo que prometió? La frase lo laceraba ya al hijo de los Roca. El último juramento que él recordaba era simplemente cuando se recibió de médico, el médico de la hacienda de los Roca, uno de los ganaderos más poderosos del este de la banda oriental. Se dirigió a su potro peregrino y lo llamó. Vamos, amigo, vamos, que aquí ya queda poco por hacer. Abuelo, dígame, el peregrino, ese potro, ¿lo domó Julepe? No, nieto. ¿No recuerda que le dije que fue aquel indio de la hacienda que lo hacía solo con hablar? ¿Con hablar solo? ¿Cómo? Sí, como la tradición de los indígenas primitivos, que no necesitaban látigo
ni cuerdas, ni nada. Simplemente le iban haciendo caricias hasta que el potro lo seguía mansamente. Esta historia en ficción está sacada de la vida real de un médico de la ciudad de San Carlos que fuera a Montevideo como médico y como político. Allá corrió variada suerte porque por 4 veces fue presidente y por 4 veces no hizo un buen papel. Dicen que sus últimas palabras cuando regresó al este, ya con sus años, es la política la que me está matando. Entrado el siglo XXI, nadie lo recuerda. Aquel doctor de campaña que había estudiado en París. ¿Será porque vivió épocas de dictadura, de generales, golpes de estados y guerra con países vecinos? ¿Será porque ser médico recibido en París ya no tiene el glamour que tenía en 1880 y algo? ¿O porque ser médico y político ya no es tan bueno como antes? Porque militares, golpes de estado sigue habiendo siempre, y ya ni su partido lo nombra. Si había ido, y era un acierto, a hacer la historia personal, el abuelo había contado algo a su nieto que nadie enseñaba en las escuelas. Por eso recomiendo, sugiero, que todas las abuelas y abuelos, tíos o madres, cuando tengan un tiempo, cuenten esas historias que no están en ningún lado. Esos personajes que han quedado olvidados y que ni siquiera tienen calle o estatuas o nadie recuerda de ellos. Porque esa verdadera historia pinta cómo eran las sociedades del entonces y a veces un cuento, a veces una anécdota, aunque esté un poco deformada, enseña y enseña muy bien. Nuestro doctor Julepe era de los que se reunía con las personalidades de la época cuando el auge de la fiebre amarilla en Montevideo, que diezmó a la ciudad de Montevideo de 250.000 habitantes, mató 25.000. Una fiebre amarilla que nació en el Caribe y que se contagiaba por un mosquito y que se transmitía en los barcos porque de acá se vendían mucho cuero, mucha carne salada, mucho producto, y cuando regresaban por Brasil y aparcaban en Montevideo traían el contagio. De hecho, Vizca, Vilar de Bo y nuestro doctor Julepe se reunían para saber qué hacer. De hecho, Vilar de Bo falleció víctima de la fiebre amarilla por estar al frente de sus enfermos hasta el último día. Entonces, esta pequeña reseña de quien fuera padrino de Cayetano Silva, un negro adoptado por sus primas en San Carlos que fuera músico de bandas, creador nada menos que de la Marcha San Lorenzo, una de las 4 marchas más famosas del mundo, que habilitan incluso cuando hacen el cambio de guardia en Londres o en Buenos Aires. Este doctor decía, se refugiaba en sus estancias del este, donde no tuvo hijos, creo que solo uno adoptivo, pero la gente reconoce en el lugar que era generoso con la comunidad en el este, que hacía sus donaciones y ayudaba a todo el mundo. Yo no me hubiera enterado de eso si no hubiera sido porque un pequeño chip en un papel de donde vivían mis padres me habló del doctor Julepe, Juan Francisco Antonio Vidal Silva, hijo del primer constituyente, Antonio Vidal Gosende, que se fuera a vivir a París, que incluso se hiciera amigo de San Martín, y aquí quedó la primera historia que quería contarles, porque van a venir otras historias, story time, como le llaman ahora, la hora de los cuentos. A todos, muchas gracias y será
Hasta la próxima historia.